pues la culpabilidad de Nazón. ¿Por qué Nazón se declaró culpable? Usted como miembro de la Luz del Mundo, ¿qué respuesta me puede dar a ese acontecimiento? ¿Qué tal, Isaac? Saludos, ¿cómo estás? Todo bien, buenas noches. Buenas noches. No, pues es que mira, yo en mi punto de vista, yo he visto yo entiendo muy poco de eso de las cosas legales, pero fíjate, lo que pasa que no, bueno, yo respeto la opinión que tienen ustedes respecto a la posición de que dicen que si es un apóstol no tenía por qué haberse declarado culpable y que tenía que haber sufrido y martirizado y toda la cosa, ¿ves? Pero también como seres humanos nosotros tenemos que entender que como humanos aquí en la tierra hay autoridades humanas quienes tienen sus leyes, ponen sus leyes, sus estatutos humanos para castigar a las personas pues que hacen el mal, ¿no? En este caso vamos a hablar lo que estamos hablando. Suponiendo, si lo acusaron de que al principio, yo pienso que tú te diste cuenta cuando al principio el fiscal Becerra dijo que solamente era el principio del iceberg y que llevaban años investigando a la iglesia y que había miles y miles de víctimas y miles de videos. Yo pienso que tú te enteraste de eso. Correcto. Entonces, si están al tanto del caso, ¿por qué cuando pasó que salieron las muchachas a declarar? No recuerdo si fueron 4 o 5 de ellas, no estoy de acuerdo, no me acuerdo cuántas fueron. Pero mira, a lo que voy es esto. Si supuestamente desde el principio tenían años investigando y tenían miles de videos y miles de cosas y miles de víctimas, ¿por qué no se preguntan por qué al final de lo que pasó, lo que acaba de pasar, por qué solo 5 personas? Entonces, yo no te quiero decir, no, es que no es culpable, no. Es que también deben de preguntarse, si al principio dijeron que había miles y miles de víctimas y tantas cosas, ¿por qué al final solo 5 personas? Ok, ¿ya le puedo responder? Claro. Bueno, en primer lugar, el fiscal Javier Becerra no dijo que eran miles de víctimas, dijo que había cientos de víctimas, muchas víctimas. Con todo el respeto que esto se merece, pues eso no es nuevo, ¿no? También a Samuel Joaquín Flores lo acusaron de lo mismo y en su momento también a Eusebio lo acusaron del mismo delito. Y bueno, es de conocimiento común por todo lo que está saliendo a la luz que antes de que arrestaran a Nazón Joaquín allá en Los Ángeles, pues ya se le estaba investigando también aquí en México. Ahora, el hecho de que existieran muchas víctimas potenciales y que al final de cuentas solamente 5 hayan testificado, eso no demuestra que las otras posibles víctimas son falsas. El punto aquí no es en sí cuántas víctimas potenciales tuvo Nazón o fue victimario en este caso Nazón. El punto aquí a resaltar es que si Nazón fuera inocente y si todo esto fuera una conspiración como lo ha hecho querer ver la Iglesia de la Luz del Mundo en contra de su líder, bueno, la pregunta es ¿por qué no fue a juicio? O sea, ¿por qué declararse culpable? La verdad, carece de lógica creer que Joe Biden, el Partido Demócrata, que el gobierno de Estados Unidos, que el estado de California y todo el sistema judicial de California se confabulara contra un líder religioso habiendo tantos. Con todo el respeto que usted se merece, pues los líderes de la iglesia mormona son más influyentes que Nazón. Los líderes de la iglesia católica son más influyentes que Nazón. Y así hay otras denominaciones que tienen más poder, más influencia y más relevancia que la Luz del Mundo. Por eso no tiene sentido que específicamente quisieran perjudicar a Nazón Joaquín. Ahora, algo que es, ya para pasarle la palabra, algo que es completamente irrefutable
es que Naasón Joaquín, el señor Naasón, tuvo la oportunidad de refutar a sus acusadoras. Él pudo refutarlas por medio de sus abogados, contrató abogados excelentes. Ellos podían desmentirlas. Si era un falso testimonio, cuando hay un juicio y son testigos falsos, es muy fácil poderlos desmentir, ya sea por detector de mentiras, ya sea por medio de lenguaje corporal, por preguntas trampas, interrogatorio contra interrogatorio. Siempre hay maneras de poder demostrar que una persona está mintiendo. Prueba de ello fue el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Amber Heard estaba todo el tiempo, levantó falso testimonio contra Johnny Depp. Johnny Depp estaba siendo calumniado, y al final de cuentas la abogada de Johnny Depp fue tan astuta que logró demostrar que la acusadora de Johnny Depp era mentirosa y calumniadora. Entonces yo pregunto, ¿por qué Naasón no se dio esa oportunidad? ¿Por qué no le dio la oportunidad a sus abogados de enfrentar a sus acusadoras y demostrar al mundo entero, que estaban mintiendo, que lo estaban calumniando y que él era inocente? Ahora le paso un dato antes de pasarle la palabra. No sé si usted sabe que a última hora, cuando la Corte Suprema rechazó la petición de los abogados de Naasón para alargar el juicio una vez más, a última hora varias víctimas que no estaban contempladas confirmaron que se presentarían en el juicio para testificar en contra de Naasón. Obviamente que si eso hubiese pasado, hubiese sido desastroso para Naasón Joaquín. Por eso es que él optó por declararse culpable. Independientemente de cómo se hayan dado las cosas al inicio, haya habido errores de proceso o no en lo que fue su captura y su proceso y su prisión preventiva y todo ese show, de cualquier manera, yo creo que Naasón no debió de haberse declarado culpable. ¿Por qué? Porque pues dejó muy mal parada a su iglesia. Paso palabra. Bueno, yo en lo personal, tocante a eso, pues la iglesia está igual. O sea, los que hemos creído en él, los que lo conocimos físicamente y platicamos y convivimos con él y nos dimos cuenta personalmente, yo lo estoy hablando por mí, de cómo es su persona con la iglesia y todo. Lo que yo me tocó verlo en los 20 años que yo llevo en la iglesia, yo nunca le miré alguna actitud mala en contra de uno. Yo personalmente, yo conocí a su padre, el apóstol Samuel también. Personalmente yo lo saludé, yo también platiqué con él. Con el apóstol Naasón fueron 3 ocasiones que solo yo y él platicamos cosas de Dios, de la iglesia. Entonces, yo soy un testigo visible de lo que yo miré en él. Entonces, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? O me voy a dejar llevar que porque ahorita salieron unas acusaciones, yo me voy a dejar llevar por eso. No, porque también tienes que ver, por ejemplo, ahorita la declaración de declararse culpable, eso no quiere decir que él acepta que hizo las cosas. Es un acuerdo que no solamente él, sino muchas personas. El sistema de Estados Unidos está hecho para que la mayoría de los casos que haya en Estados Unidos se pueda llegar a ese acuerdo. Entonces, eso no quiere decir que al declararse culpable él está aceptando los cargos, no, simplemente es un acuerdo que se hizo de culpabilidad, pero eso no quita nada a lo que realmente es su inocencia de él. Y te voy a dar un ejemplo, ya por último, porque también me da la palabra. Te voy a dar un ejemplo. Yo tuve un ejemplo vivo, yo, aquí en Estados Unidos. Tuve un problema y estuve acudiendo a corte por un delito de un familiar, como más o menos como de cuando un joven toca a una niña que los acusan como de, no recuerdo bien, pero mira. Estupro. Ok, para más rápido, voy a ir rápido. Mira, la muchachita, la que supuestamente fue tocada por un niño, ella testificó que mi familiar estaba presente junto con ese niño que la había tocado a ella, pero ella testificó en corte que él no se metió para nada y él no tuvo nada que ver. El otro niño, el otro joven,
que sí tocó a la muchacha, también aceptó y dijo, yo la toqué. Y los dos dijeron que mi familiar no hizo completamente nada. Yo estuve un año en corte, yendo a corte, pagué un abogado, pagué dinero. Y fíjate, Isaac, no, yo no te lo estoy contando como para decirte, no, pues es que así pasó con el apóstol de Dios, pero mira, yo nomás te lo platico para que veas que yo lo viví en carne propia, en la justicia, y así es la justicia. Siendo inocente mi familiar, dándolos la muchachita diciendo que él no tuvo nada que ver, y el muchachito que sí tuvo que ver también, aún así, fíjate, aún así la corte y la Fiscalía de California le iba a poner un castigo de 8 meses en la cárcel. ¿Por qué? Si es inocente, si la muchacha dijo que él era inocente y todo se declaró a favor de él. Pero ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué me dijo el abogado? Que las leyes así están hechas, dice, porque aunque hayan dicho que él fue inocente, a él le van a poner un castigo como para que más adelante él vea que no puede estar ni siquiera presente en algún acto donde pueda pasar algo malo, porque también lo pueden culpar a él. Ahora, ¿qué me dijo el abogado? Yo como mi familiar, yo no quise que entrara a la cárcel, porque me puse a pensar, si yo dejo que lo metan a la cárcel, ahí le van a buscar problemas y se va a pelear, y entonces sí se va a meter en problemas allá adentro. Eso pensé yo. ¿Sabes qué me dijeron los abogados y qué me sugirieron? Ese mismo trato, que se declarara culpable para que se librara de los 8 meses de la cárcel y solamente le dieran 2 años de probation y se viniera a la casa. Ahora te pregunto, Isaac, ¿se te hace justo? Ok, ¿ya le puedo responder? Claro. Mire, hermano, en este caso no es un ejemplo equiparable el que usted está poniendo. Le voy a decir por qué. Porque en el caso que usted me está poniendo, por ejemplo, ahí se desarrolló un juicio, o por lo menos se desarrollaron audiencias donde la víctima testificó, y en este caso el familiar que usted me menciona tuvo la oportunidad de defenderse. Pero no es el caso de Naasón, porque Naasón no quiso ir a juicio para que él pudiera defenderse de sus acusadoras. Es decir, él no quiso prestarse a que lo acusaran y que después él refutara a sus acusadoras. En el caso que usted me menciona, ahí sí hubo una acusación y una refutación y al final un acuerdo, pero eso no pasó con Naasón. Naasón simplemente evitó el juicio por completo y se declaró culpable con 2 objetivos. Número 1, evitar el juicio, y número 2, pasar el resto de su vida en la prisión. Antes de terminar mi respuesta, por WhatsApp le voy a regalar el libro Naasón, el apóstol que se declaró culpable. Es un libro que acabo de escribir en formato PDF. Se lo voy a regalar a todo corazón y espero que se lo lea, se lo leo con todo respeto, porque ahí vienen las pruebas tanto en el lado judicial como en el lado bíblico que demuestran la culpabilidad de Naasón. Pero bueno, existe un documento, ahorita no tengo tiempo para reproducir el video, pero bueno, yo se lo voy a pasar también por WhatsApp, el documento oficial donde viene la declaración de culpabilidad de Naasón Joaquín. Y ahí se deja bien en claro, en este caso, que se le preguntó si él quería ejercer el derecho de refutar a sus acusadores, y él dijo, no, renuncio a mi derecho. Se le preguntó si quería tener el derecho de poder, en este caso, tener un jurado ¿cómo se dice? Imparcial, etcétera, etcétera. Y él dijo que no, él renunció a todas sus garantías individuales. Nadie le violó sus derechos antes de que iniciara el juicio. Eso no se puede probar, porque se le preguntó si él quería ejercer sus derechos y él dijo que no, que renunciaba a sus derechos, que él lo único que quería era declararse culpable para que le redujeran su sentencia. Todo está en blanco y negro con la firma de los abogados del señor García. Ahora, vamos a dejar un poco el lado judicial, hermano Daniel, y vamos a entrar
al contexto bíblico, al contexto escritural. ¿Por qué es que ninguno de los apóstoles del Señor Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, cuando fueron llevados ante los concilios, cuando fueron acusados, cuando fueron metidos en aprietos, por qué ellos nunca se declararon culpables? ¿Me puede responder esa pregunta? Bueno, si puede con la Biblia mejor, y si no, pues no importa. Bueno, adelante. Te voy a contestar de la misma manera que cuando has platicado con algunos hermanos de la luz del mundo que dicen que para probarte que el apóstol Nazón es un apóstol, te ponen ejemplos del apóstol Pablo. Uh-huh. Y yo te he escuchado a ti, Isaac, que dices que varias veces no tiene nada que ver esos ejemplos porque Nazón no es un apóstol como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo. Y tienes razón. Entonces, en este caso tu pregunta está fuera de contexto. No tienes por qué hacerme esa pregunta ni poner de ejemplo que porque los apóstoles de la Biblia ellos no se declararon culpables. Volvemos a lo mismo, estás haciendo lo mismo que algunos hermanos. No viene al tema porque... Sí viene al tema, hermano. Perdóneme, porque estamos hablando de juicios apostólicos. Entonces, ¿usted reconoce públicamente que Nazón no es apóstol? No, entonces ¿estás reconociendo que Nazón es un apóstol? No. Usted está diciendo... A ver, hermano, hermano Daniel, no se moleste, tranquilo. No, nomás... Nada más respóndame la pregunta, sí o no. ¿Se declararon culpables, sí o no? Y ya, y no pasa nada. Seguimos con la plática. Mira, eso tú y yo lo sabemos, que ellos no se declararon culpables, pero okay. Mira, déjame terminar. Yo quería nomás comentarte que tampoco tú puedes usar los textos de la Biblia cuando te refieres a hablar de Nazón o del caso Nazón, porque para ti no es apóstol. Entonces, pero para ustedes sí. Pero para ustedes sí lo es, hermano. No, yo tampoco no. ¿Te acuerdas que un día que platiqué contigo yo te dije, mira Isaac, si tú me preguntas a mí que yo te compruebe con la Biblia si Nazón es apóstol, acuérdate que yo te lo dije, yo no te lo voy a poder comprobar con la Biblia. Claro. ¿Por qué? Porque yo no voy a sacar textos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, acomodándolos al apóstol Nazón. Es imposible, Isaac, porque si el apóstol Nazón está en estos tiempos, es imposible que esté en la Biblia. Pero yo no le estoy pidiendo que esté en la Biblia. Yo le pregunté si los apóstoles se declararon culpables, nada más. Esa fue mi pregunta. No, es lo que te dije, los apóstoles no, pero no viene tampoco el ejemplo para ponerlo, porque para ti Nazón no es un apóstol. Pero para ustedes sí lo es, hermano. Ese es el detalle. Bueno, sí, pero eso ya es cuestión de fe, ¿no? Okay. Pues nos vamos a respetar nuestra creencia. No, sí, yo lo respeto. Ok, entonces ya vamos a dejar a un lado ese punto de los apóstoles. Bueno, ¿usted cree que Nazón es un siervo de Dios? Se lo digo con respeto. Así como yo creo que Moisés fue un siervo de Dios. Digo, es un ejemplo. ¿Me puede demostrar que alguno de los siervos de Dios, por ejemplo Daniel, que fue echado en el foso de los leones, José, que lo acusaron de violación, y otros siervos de Dios, ¿no? Que en un momento de la historia fueron acusados, fueron metidos en aprietos? Por ejemplo, Esteban no era un apóstol y fue acusado en falso de blasfemar contra la ley de Moisés y murió apedreado. ¿Me puede demostrar que alguno de los siervos, ya no estoy hablando de apóstoles, sino siervos de Dios, se declararon culpables cuando los llevaron ante los concilios con las escrituras? Mira, pues conforme la Biblia, ninguno. Ok, ninguno. Perfecto. Entonces, ¿por qué Nazón sí se declaró culpable? Bueno, pero pues eso ya se lo tendríamos que preguntar a él. Pero porque si cada es un siervo persona de es Dios. diferente. Mira, Isaac, mira. Sí. Si los siervos de Dios que tú dices, claro, ninguno se declaró culpable. Y a mí me preguntas, entonces, ¿por qué Nazón se declaró culpable? Es que él está viviendo otros tiempos y es una persona diferente, y si él hizo lo que tenía que hacer, su derecho tiene. O claro, sea, como ciudadano, obviamente. como persona, tanto tiene derecho de haberse ido al juicio, si él hubiera querido, y pudiera haber salido limpio, o pudiera haber salido con cadena perpetua o lo que tú quieras, pero simplemente él como persona y estar en ese lugar tiene el derecho de decidir lo mejor que le convenga a él.
Claro. En ese aspecto yo no soy nadie para decirle, oyes, tenías que haber muerto ahí en la corte y tenías que haber hecho una magia o un milagro. Entonces estaría yo mal para que estuviera yo pidiendo cosas que no son, ¿me entiendes? Sí, hermano. Bueno, vamos a dejar a un lado a Nason Joaquín ahora. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué opinaría usted si el día de mañana el Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica, se declarara culpable de cualquier delito? No sé, de robo, de estafa, de lo que sea. Pero si él se declarara culpable, ¿qué diría el mundo de él? ¿Que es un verdadero papa o un falso papa? Usted dígame su opinión. Con todo respeto se lo pregunto. Mira, pues es que aunque el Papa Francisco ha demostrado ser una buena persona para la mayoría y ha hecho muchas cosas, aún para muchos él es falso. Sí, pero no me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando. O sea, si él se declarase culpable de un delito, ¿usted qué pensaría de él? Pues O yo en lo sea, bueno, yo en lo dígame. personal, en mi pensamiento personal, pues lo mismo que estoy haciendo con Nazón, él tiene derecho de hacer lo que quiera. Yo no puedo decirle, oye, porque tú eres líder de la iglesia católica y eres el gran líder y el embajador de Cristo, el vicario de Cristo, no tienes que hacer esto. No, es que yo no soy nadie. Si él decide Ok, hacer eso, está en su derecho y Dios es el que lo va a juzgar. Si hizo bien claro. o hizo mal. Lo mismo el apóstol Nazón. Si para nosotros, para algunas personas, él hizo mal y para otras personas está bien, al final el que lo va a juzgar es el que lo puso, es Dios. Hay un Dios el que lo va a juzgar. Ok. Le Pero voy a hacer. está en su derecho de buscar también su bienestar como persona, porque yo Claro, pienso que tú lo harías. claro que sí. Le voy a hacer otra pregunta, otra vez cambiando dejando de un lado la luz del mundo y agarrando otra denominación, o bueno, no denominación, sino más bien otro credo, ¿no? Porque los cristianos evangélicos ciertamente no compartimos la fe de la luz del mundo, ¿verdad? La luz del mundo, pues es una organización restauracionista. O sea, ellos dicen que son la restauración de la iglesia primitiva y nosotros afirmamos que la iglesia primitiva pues es el pueblo de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, la pregunta aquí es, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando hubo papas que cometieron delitos, que cometieron ultrajes, que cometieron cosas incorrectas, la Iglesia Católica los deshonró. Hizo una lista que se llama los antipapas. Yo le invito a que la busque en Wikipedia. En el caso de lo que es el cristianismo evangélico, cuando un pastor cristiano evangélico cae en pecado, por ejemplo, adulterio, soberbia, avaricia, soborno, evasión de impuestos, cualquier tipo de delito, ya sea moral o civil, en el cristianismo evangélico a los pastores se les sienta, se les disciplina, se les quita, se les remueve del cargo, se les pone disciplina hasta que ellos se arrepientan públicamente, reconozcan sus errores, reconozcan sus pecados y después de eso se les vuelve a colocar en el cargo. Ahora yo entiendo que ustedes creen que Nazón fue puesto por Dios por elección divina y respeto su fe. La pregunta es, si así como cuando Judas cayó de su ministerio porque traicionó al Señor y los apóstoles lo sustituyeron con Matías, independientemente de que Matías haya sido apóstol o no, eso es otro tema, ¿por qué en la luz del mundo no hacen lo mismo? O sea, por qué no dicen, bueno, el apóstol se equivocó, cayó de su ministerio, pues hay que orar a Dios para que revele cuál es el que va a tomar su lugar? Es lo que no entiendo, o sea, por qué sigue ahí cuando ya vimos sus frutos? Lo escucho. Bueno, es que mira, en primer lugar, un apóstol no lo pone la iglesia ni los miembros de una congregación. Sí. Un apóstol lo pone Dios. Ujú, Cuando, cuando Dios le habló al apóstol Nazón, la ujú, iglesia, ninguno de la iglesia, nosotros no nos dimos cuenta cuando él estaba platicando con Dios. ujú, Ahora, cuando él se presentó, incluso antes de que se presentara, en muchos miembros de la iglesia hubo muchas manifestaciones diferentes en que los hermanos sentían que él era el que iba a estar enfrente. O sea, ujú. ¿cómo te diré?
Bueno, hablando en lo sustituto, un Ujú, apóstol de Dios lo levanta Dios, Jesucristo, ujú, no la iglesia. En ok, caso del apóstol Nazón, mientras él tenga vida, esté donde ujú, esté, él sigue siendo apóstol. En la ok, iglesia La Luz del Mundo nunca va a pasar que ujú, esté vivo un apóstol de Jesucristo ujú, y la iglesia elija a cualquier miembro de la iglesia. Eso nunca va a pasar porque no lo ok, elegimos nosotros. ok. Ok, ¿ya le puedo responder? Claro, El problema, hermano Daniel, es que eso no es lo que enseñan las escrituras. En las escrituras se nos enseña que los apóstoles de Cristo fueron ordenados mediante una elección, claro, una elección, pero esa elección la hizo Jesucristo directamente y esa elección vino acompañada de pruebas de ordenamiento, señales de apóstol, um, pues que no tiene, no tiene las señales, no tiene las pruebas de ordenamiento y en este caso no se puede demostrar con las escrituras que simplemente la iglesia dijo, es que yo siento en mi corazón que Pablo es apóstol. No, Pablo les demostró con su revelación, sus señales, que era apóstol, como él lo dijo, con la palabra y con las obras, con potencia de señales, prodigios, milagros y maravillas, y la revelación directa de Jesucristo demostró que era apóstol. Pero bueno, ya entraríamos en otro tema. Para no salirnos del tema, bueno, ya me respondió prácticamente que no lo van a remover a pesar de que ya se confesó culpable. Pero vuelvo a insistir, cuando Judas cayó de su ministerio, ¿verdad? Independientemente de que haya muerto o no, Judas al traicionar al Señor, automáticamente él cayó de su ministerio, es decir, su ministerio quedó vacante. ¿Por qué? Porque Judas traicionó al Señor. Entonces, si Nazón, con todo el respeto que eso se merece, se confesó culpable, él está dando frutos de no ser un verdadero apóstol. Se lo digo con todo el respeto, independientemente de que ustedes sigan creyendo en él o no. Entonces, ahí podríamos ver la figura de Judas. Judas también fue elegido por Jesucristo. Bueno, no estoy diciendo que Nazón fue elegido, ¿eh? Pero Judas fue elegido por Jesucristo y cuando cayó el ministerio, los apóstoles lo sustituyeron por Matías. Ahora, yo no estoy diciendo que Matías fue apóstol, ese es otro tema. El punto es que deberían de pedirle a Dios, como ustedes creen, orar, ayunar, y que Dios revelara por elección divina, como se practica en su iglesia, el próximo apóstol. Porque se dice, no, es que hasta que muera va a ser apóstol, pero es que si ya dio sus frutos de que no, pues de no tener pues el Espíritu Santo en ese punto, pues debería de haber algún tipo de movimiento ahí. Pero bueno, yo respeto su postura. Antes de que me responda, voy a terminar con esto y después le paso la palabra. Miren, la palabra en las escrituras, perdón, eh, lo que es el profeta Daniel, cuando él fue arrojado al foso de los leones, la escritura nos enseña que hubo un complot en su contra. Todos se pusieron en contra, ¿no? Los jerarcas del imperio persa se pusieron en contra de él, se lo pusieron en contra, le pusieron el rey en contra, le hicieron una trampa, acomodaron todo en términos jurídicos para que él no pudiera defenderse y cuando él adoró al Señor, pues violó la ley de no adorar a otro Dios que no fueran los dioses de los medos y persas y fue echado al foso de los leones. Sin embargo, Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y lo libró de la muerte. Y cuando el rey fue y le preguntó a Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿tu Dios ha podido librarte del foso de los leones? Y Daniel le respondió, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, porque ante sus ojos yo fui hallado inocente. Entonces, Daniel nunca se declaró culpable de algo que no hizo. Él fue echado al foso de los leones no por declararse culpable, sino por una injusticia, y Dios dio testimonio de su siervo, pero eso no está pasando con Nazón. Él está en la cárcel no por una injusticia, sino porque él se declaró culpable, y Dios hasta ahorita no ha dado testimonio para que él salga de la prisión. Le paso la palabra. ok, está bien. Mira, es que ya que estás dando textos, ejemplos de la Biblia, te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo de José. Ok. Cuando José, sus hermanos lo vendieron y vemos toda la historia, ¿no? Ujú. Ellos no sabían que todo lo que estaba aconteciendo con José era un plan de Dios. Ujú.
y José sufrió, sabemos que llegó a Egipto, lo calumniaron que se iba a meter con la mujer y todo, ¿no? Sí. A lo que voy es esto. Aunque José siendo inocente estuvo encarcelado un tiempo, él sufrió un ratito en la cárcel, ¿sí o no? Bueno, Sí, lo escucho. ok, mira, a lo que voy es esto. Ajá. Tú dices, lo que te digo que José, él lo metieron a la cárcel y él sufrió en la cárcel, pero él no sabía que era un plan de Dios. Ajá. Tú dices que Nazón no fue un complot, ¿y cómo sabes? Tú dices que Dios no ha dado testimonio. Bueno, es que está pasando un proceso. Todavía no sabes el testimonio que Dios va a dar. Tú estás juzgando lo que estás mirando ahorita, pero Dios va a dar testimonio Ujú. y mucha gente del mundo se va a dar cuenta y espero en Dios que Dios me preste la vida a mí y que le preste la vida a todos ustedes. No para decir hoy para que vean, no, que Dios nos preste la vida a todos para que cuando llegue ese momento que Dios dé testimonio de toda la verdad, la gente se va a dar cuenta. Ahorita sí lo tienen como culpable, lo tienen como dice Jaime, un cobarde, un quién sabe qué. Está bien, se respeta lo que están diciendo y cada quien, pero todavía Ujú. falta. Esto Ok. todavía no se acaba. Ujú. Ahora, si dicen que va a estar 16 años, ¿quién te asegura que va a estar 16 años? Yo Ajá. espero en Dios que así sea y mi fe me dice que así será. Va a ser antes de esos 16 años en que Dios va a dar testimonio. Ajá. Esa es mi fe. Ahora, tú me puedes decir a mí, bueno, pero que yo no estoy viendo nada. Ok, espérate. A Dios, a Dios no lo vamos a obligar a que Él haga lo que yo quiera. Yo si fuera por mí, yo quisiera que Él estuviera afuera, estuviera predicando como lo hacía antes y todo, pero no está en mis manos. Yo sé que todo está en las manos de Dios y todo lo que pasa, dice la Biblia, que ni aun la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Si Dios está permitiendo que esto esté pasando, va a pasar y Dios va a dar testimonio. Y como te Ok. digo, Isaac, yo espero en Dios que Dios nos preste la vida a todos los que estamos ahorita, tanto los que estamos en la iglesia, tanto a ti, tanto los que están hablando, para que vean, o sea, Dios va a dar testimonio. Yo en mi fe, esa es mi Ajá. fe. Él no va a pasar los 16 años en la cárcel. Ok. Bueno, le voy a comentar algo nada más de rapidito antes de terminar con el programa. Usted da a entender de que si Nazón sale antes de los 16 años es porque Dios dio testimonio. Pero con todo el respeto que usted se merece y con respeto a su fe, si esto pasa no será porque Dios dio testimonio, sino por el acuerdo al cual Nazón llegó con la fiscalía, ¿verdad? Máximo una década. Entonces, lo mismo, el Consejo de Obispos lo dijo en su iglesia, entonces no sería por un testimonio de Dios, sino por un acuerdo judicial. Ahora, ya para terminar, le voy a hacer la última pregunta. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, la escritura dice que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe. La Iglesia de la Luz del Mundo enseña que el apóstol de nuestra fe, es decir, que el apóstol en el cual nosotros tenemos que creer para ser salvos, es Nazón Joaquín García. Y si tú no crees en la elección divina de Nazón Joaquín, no puedes ser salvo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿quién es el apóstol de nuestra fe? ¿Jesucristo o Nazón? No me puede decir que los dos, porque serían dos apóstoles de nuestra fe, solo hay uno. ¿Es Cristo o es Nazón? ¿Cuál es? Es que mira, Isaac, el apóstol de nuestra fe, de nuestra profesión, para nuestra salvación, es Jesucristo. Claro que es Jesucristo. Pero eso no quita que el apóstol Nazón no sea un apóstol de Jesucristo. Ok. Por ejemplo, el Señor Jesucristo es el que perdona nuestros pecados, es el que nos salva. Ahora, un apóstol de Jesucristo predica el evangelio de Jesucristo.
Y si tú obedeces ese evangelio de Jesucristo, predicado por un apóstol verdadero de Cristo, el que te va a dar la salvación no es el apóstol, es Jesucristo a través de su evangelio el que te da la salvación. El que vino a salvar al mundo es el Señor Jesucristo, pero a través de su palabra, a través de su doctrina, a través de su enseñanza. En sí, el que le da la salvación al ser humano es Jesucristo a través de su evangelio, el que lo obedece. Entonces no es Nazón, es Cristo. ¿Cómo? Entonces la salvación viene por Cristo y no por Nazón Joaquín. Claro que la salvación viene por Cristo. Nazón Joaquín simplemente es un mensajero de Cristo. Es el que está dando el evangelio de Jesucristo. Si tú lo obedeces, si yo soy fiel a ese evangelio, por ejemplo, yo, ¿el de Pablo si o el yo de creo Nazón? que él es un verdadero siervo de Dios, él a mí me ha predicado a Cristo, que Cristo es mi salvador, que Cristo es mi perdonador, es el que me perdonó mis pecados. Claro, él nunca dice, yo les perdono los pecados o yo soy el que se los perdono. Él tiene la autoridad de Cristo, pero él predica el evangelio de Cristo. Es Cristo el que salva a través de su evangelio. Ok, pero ustedes enseñan que el evangelio que predicaron los apóstoles, lo digo porque Nazón lo ha enseñado, que el evangelio que predicó Pablo, Pedro y Juan ya no está vigente. Ahora hay otro evangelio que es el evangelio eterno, el evangelio de Nazón. Y tú tienes que creer el evangelio de Nazón Joaquín García, no al de Pablo, no al de Pedro, no al de Juan, sino otro evangelio para ser salvo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo dejó claro que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, y que nadie puede recibir otro evangelio. Pero bueno, pues le doy la palabra para que se despida porque ya es tarde. Y gracias por haber participado en este diálogo, mi querido hermano Daniel. Bueno, Isaac, pues buenas noches y a ver qué día platicamos otro día y me dio gusto saludarte. Igualmente, ahí por WhatsApp le hago llegar los libros, Nazón del Apóstol que se declaró culpable y el fraude de la elección. Espero que le sea de bendición. Dios le bendiga. Cuídese mucho. Dios te bendiga. Amén. Bye. Bueno, pues hemos llegado, al final de este programa. Y bueno, estuvo interesante, gracias a Dios. Hubo muchos participantes, ¿verdad? Estuvo el falso profeta. Bueno, Dante Mandela no entró a la transmisión, pero estuvo en los comentarios. Estuvo el hermano Mopar, el hermano Miqueas, el hermano Jaime, el pastor Rafi y muchos otros más. Fue de mucha bendición. Así que de este en vivo, primero Dios, estaré sacando 2 videos, ¿verdad? Uno que fue la intervención que tuvimos con el hermano Luis Carlos Reyes y otro que va a ser en este caso el diálogo que acabo de tener con mi amigo y hermano Daniel sobre la culpabilidad de Nazón Joaquín García. Bueno, les recuerdo que mañana, primeramente Dios, tengo un debate con Moisés García Lemus sobre el tema de la iglesia verdadera, sus características y su estructura según la Santa Biblia. Quedamos que el debate va a ser sola escritura, obviamente, que tenemos que argumentar, porque si solamente vamos a leer la Biblia, entonces ni él puede argumentar, ni yo puedo argumentar, nada más vamos a recitar la Biblia en voz alta, ¿no? Obviamente no. Los argumentos se van a basar en la Biblia, pero que no podemos decir, nada más cítame la Biblia, entonces no es un debate, entonces eso es una lectura bíblica. Una cosa es una lectura bíblica y otra cosa es un argumento que se basa en la Biblia, ¿verdad? No es lo mismo. Por aquello de las malditas dudas, hija del Altísimo, Dios le bendiga. Pero bueno, pues lamentablemente nuestros amigos de esta religión pues muchos siguen todavía pues cegados, ¿verdad? Yo con todo respeto, siguen cegados y no quieren ver la verdad. Pero bueno, soy libre de la sangre de todos ellos. La palabra de Dios ya les habló la verdad por medio del hermano Mopar, por medio del pastor Gamaliel, que ya está en la presencia de Dios, por medio del hermano Rafi, por medio de muchas personas.
Y si ellos simplemente no quieren hacer caso, no quieren obedecer a Dios, a su palabra, no quieren abrir los ojos, pues ya es su problema, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook y en YouTube. Les mando un saludo a la distancia. Primero Dios, el debate será mañana a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, en el canal Lo Real y Lo Verdadero. Repito, el tema es la iglesia verdadera, características y estructuras según la Santa Biblia. Lo voy a estar retransmitiendo de manera simultánea en este canal, primeramente Dios, y el formato del debate es el siguiente: 5 minutos de presentación, 20 minutos de exposición, 10 de refutación, 30 minutos de interrogatorio o careo y 5 minutos de resumen final o despedida. Ok. Pues les invito a que se conecten el día de mañana, primeramente Dios, a ese debate. Gloria sea al Señor Jesucristo. Antes de terminar este en vivo, les voy a presentar los libros que acabo de escribir para cualquier persona que le pueda interesar alguno de estos libros, ¿verdad? Déjenme, perdón, les comparto la pantalla. Bueno, primero les voy a mostrar el libro más reciente, el cual se titula Naasón, el apóstol que se declaró culpable. Déjenme, aquí está. Naasón, el apóstol que se declaró culpable. Vamos a esperar a que se procese el archivo. Bueno, aquí tenemos lo que es el contenido, introducción, dedicatoria y agradecimientos, capítulo 1, los momentos más relevantes del caso penal de Naasón Joaquín. Capítulo 2, análisis sobre los testimonios en su contra. Capítulo 3, los juicios apostólicos. Apartado 1, ¿cómo se defendieron los hombres de Dios? Capítulo 3, apartado 1, ¿por qué Naasón no se arrepiente? Capítulo 3, apartado 2, los verdaderos hombres de Dios se arrepintieron. Apartado 3, Naasón es inmaculado. Apartado 4, reflexión sobre el arrepentimiento. Naasón perdona pecados. Apartado 5, llamado a recibir a Cristo y colocar la fe en Cristo y en las Santas Escrituras. Bueno, este es el contenido del libro Naasón Joaquín, el apóstol que se declaró culpable. Gloria a Cristo. Amén. Ahora les voy a presentar el segundo libro, que es sobre el fraude de la elección, sobre la doctrina de la elección de la secta de la luz del mundo. El título es, permítanme, estoy en las referencias bibliográficas. El título es El fraude de la elección, la luz del mundo, la más grande mentira jamás contada. Y bueno, el contenido es agradecimiento y dedicatoria, dedicatoria y agradecimientos, introducción. Capítulo 1, el origen de la doctrina de la elección. Capítulo 2, pruebas bíblicas e históricas contra el apostolado de la luz del mundo. Es decir, pruebas bíblicas e históricas que demuestran que el apostolado de la luz del mundo es falso. Gloria a Dios. Ahora, capítulo 3, refutaciones bíblicas en contra de la doctrina de la elección. Capítulo 4, pruebas bíblicas contra la doctrina de la elección. Capítulo 5, el culto al líder y sus consecuencias. Resumen, despedida y referencias bibliográficas. Ahora vamos a ver el otro libro, que es sobre el infierno. Y el título es ¿Existe el infierno? Una respuesta a los testigos de Jehová. ¿Existe el infierno? Una respuesta a los testigos de Jehová. Vamos a ver el contenido de este libro, formato PDF. Información del autor, agradecimiento y dedicatoria. Introducción, capítulo 1, origen de la negación del infierno.
Es decir, ¿quiénes fueron las primeras personas que comenzaron a negar la existencia del infierno como un lugar de tormento previo al juicio final? Capítulo 1, perdón, apartado 1. ¿Qué creen los testigos de Jehová tocante al infierno? Capítulo 2. Refutación bíblica, los principales argumentos de los testigos de Jehová sobre el infierno. Capítulo 3. Pruebas bíblicas, históricas y lógicas a favor de la existencia del infierno como un lugar de tormento previo al juicio final. Capítulo 3, apartado 1, diferencias entre infierno y lago de fuego. Capítulo 3, apartado 2, la carga de la prueba. Capítulo 3, apartado 3, análisis de términos hebreos y griegos. Capítulo 3, apartado 4, compilación bíblica de pasajes alusivos al infierno. Bien, ahora les voy a presentar lo que es el cuarto libro, que es sobre la doctrina del purgatorio. El título de este libro es Purgatorio, el gran engaño. Repito, Purgatorio, el gran engaño. Déjame lo ubico, aquí está. Purgatorio, el gran engaño. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, el contenido, agradecimiento, dedicatoria, introducción, capítulo 1, primer apartado, segundo apartado y tercer apartado. Bueno, se trata del origen de la doctrina del purgatorio, su origen pagano, su conexión con la reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 1, segundo apartado, que en este caso serían refutaciones y contrarrefutaciones a los principales argumentos usados por la apologética católica romana para defender la existencia del purgatorio. Capítulo 2, pruebas bíblicas, históricas y lógicas en contra de la doctrina del purgatorio. Capítulo 3, refutación de los 4 pilares de la doctrina del purgatorio, que son los pecados veniales, misas gregorianas, oración por los muertos y las indulgencias. También hay aquí en este libro, añadí fuentes históricas, arqueológicas, ¿sí? Bíblicas, argumentos filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. Te invito a adquirir cualquiera de estos 4 libros en formato PDF.